Buenos días. Buenos días. Buen día. Damos las cámaras, por favor. A ver, que estaban en clases, creo, ¿no? Ayúdenme entonces con la exposición, el primer grupo que hemos quedado. A ver, nosotros somos el primer grupo y zona Ronald Cuenca, Jaime Mendoza y Cristian Jaramillo. Durante la exposición vamos a tomar los temas de las fuentes de voltaje en corriente directa, la corriente directa y la conversión de fuentes. El primer tema que vamos a tomar es la fuente de voltaje en corriente directa. Jaime. Ya. Primero, para saber lo que es la fuente de voltaje en la corriente directa, primero se debe saber qué es una fuente de voltaje. La fuente de voltaje, tal como el nombre lo dice, es un equipo que suministra voltaje. Cada fuente de voltaje son fuentes de poder, debido a que estas llegan a suministrar energía. Pero para diferenciar esto, se puede decir que las fuentes de poder o de alimentación se pueden comportar con fuentes de voltaje o con fuente de corriente, como ya lo dije antes. Una fuente de voltaje es un equipo que por carga definimos como aquello conectado a la fuente de voltaje que recibe energía. Es decir, un circuito, una resistencia, un capacitor, un automóvil, un motor y etcétera. Así ejemplos varios. Pero para ello tenemos que recordar que existen leyes en la física y la más importante aquí es la ley de Ohm, que es voltaje es igual a resistencia por corriente. Ya, como se puede ver, el voltaje es una variable que siempre va a depender de la corriente y de la resistencia. Esto causa esto causa algunas limitaciones físicas que se tienen que tomar en cuenta cuando se quiere operar una fuente de poder con fuente de voltaje o como fuente de corriente. Eh, las fuentes, dos, la fuente de voltaje ideal, como que hemos tomado aquí en las clases, la cual es aquella que suministra la carga. Es decir, el voltaje será el mismo, no importando la cantidad de corriente que demanda un circuito. Además, para entender mejor el concepto, se puede llegar a, podríamos poner un pequeño ejemplo, que sería poniendo una fuente de 10 voltios. Si nosotros colocamos la fuente de 10 voltios, una resistencia de un ohmio, la fuente del voltaje, la ley de Ohm, va a dar 10, va a dar 10 amperios, porque si aplicamos la fórmula de corriente a voltaje para resistencia, llega a ser que 10 amperios es igual a voltios dividido a un ohmio. Ya, ahora se da la fuente de voltaje, la fuente regulada de voltaje. Esta llega a ser, es aquella que cuenta con un circuito interno para llegar a mantener el mismo voltaje. Esto llega a ser importante ya que prácticamente todas las fuentes de laboratorio o incluso son reguladas. Ejemplo claro de fuente de voltaje no regulada es un panel fotovoltaico o una celda solar, ya que el voltaje y corriente que brinda un panel cambia dependiendo de la carga. Esta es la razón por la que un panel solar siempre se vuelve el punto de máxima potencia. Ya, aquí, antes de pasar a la definición ya de lo que es, se debe aclarar la fuente de voltaje.
Estas fuentes son aquellas que no se puede cambiar su salida a voluntad. Un ejemplo es una batería de un auto que entrega 12 voltios y no existe perilla o botón para poder cambiar su voltaje a 5 voltios. Ahora, viendo estas visiones claras, se puede decir que una fuente de corriente directa eh, es una fuente de alimentación que convierte el voltaje alterno en voltaje directo, normalmente a través del transformador, después de que un puente de diodos o un filtro que realiza rizado de voltaje o por último un regulador de voltaje que se adecua a la salida seleccionada. Y ahora a continuación mi compañero Cristian. Yo voy a dar que es una fuente de corriente en CD, que sería la corriente directa. Como también, digamos, a ver, también como su nombre lo explica, también se tienen el siguiente nombre, que son fuentes de alimentación. Estas vendrían a ser un dispositivo que convierte la tensión alterna de la red de suministro, la transforma en una o varias tensiones, estas que vienen a ser prácticamente continuas, que alimentan los distintos circuitos del aparato, en este caso electrónico, al que se le va a conectar. Siendo este, aquí le puse por ejemplo televisores, un ordenador, impresora, computadora, router, etc. Vendría a ser un aparato que necesite energía eléctrica y que se pueda conectar en su fuente de poder. Esto de aquí también se clasifica la fuente de alimentación para dispositivos electrónicos. Se clasifica básicamente en fuentes lineales y conmutadas. Las fuentes de alimentación lineales o colineales, como le dice su nombre, vendrían a ser que siguen un esquema de transformador, rectificador, un filtro, la regulación y la salida. Y estas, en primer lugar, el transformador viene a ser el que adapta los niveles de tensión y proporciona aislamiento galvánico. Y el circuito es el que convierte la corriente alterna en continua. Y el último se vendría a ser el rectificador, porque después suelen llevar un circuito que disminuye el rizado como un filtro de condensador. Y la regulación o estabilización de la tensión a un valor establecido para que no haya, por ejemplo, vendría a ser unos errores de cálculos o una falla en el sistema del circuito. Y la salida de esta viene a ser simplemente un condensador. Esta corriente abarca toda la energía del circuito y tiene la fuente de alimentación que debe tenerse en cuenta unos puntos concretos a la hora de decidir las características del transformador, porque vienen de diferentes modelos y características. Aquí en la imagen se puede observar uno que ya es vendría a ser un poquito medio antiguo. Y ahí se le puede visualizar sus partes también. Ya. Y la siguiente que serían las fuentes de alimentación conmutadas. Este tiene su nombre porque es un dispositivo electrónico que transforma la energía eléctrica mediante transitores en conmutación. Por ejemplo, vendría a ser que mientras que un regulador de la tensión utiliza transitores polarizados, en su región activa de amplificación. Las fuentes conmutadas utilizan los mismos conmutándolos activamente a altas frecuencias. Vendría a ser a frecuencias de 20 a 100 kilociclos determinadamente. Entre corte, que vendrían a ser los abiertos, y la saturación, que serían los cerrados. Esto también aplica una forma de onda cuadrada a transformadores con núcleo de ferrita, que vendrían a ser los núcleos de hierro que no son adecuados para estas altas frecuencias. Y lo hace de la forma que para obtener uno o varios voltajes de salida en la corriente alterna, que luego son ratificados con diodos rápidos y filtros inductores y condensadores para obtener los voltajes de salida de la corriente continua. Y vendría a ser que las ventajas de este método es que incluyen menor tamaño y peso del núcleo, tienen una mayor eficiencia y por lo tanto se calienta menos. Hasta ahí vendría a ser mi exposición. Ahí sigue mi compañero. Gracias. Bueno, a mí me tocó exponer sobre las conversiones de fuente.
Y bueno, esto quiere decir que los métodos de transformación de fuentes se utilizan para la simplificación de circuitos, también para modificar los circuitos complejos mediante la transformación o conversión de fuentes de corriente independientes en fuentes de tensión o voltaje independientes o viceversa. Un ejemplo teórico sería que para analizar los circuitos podemos aplicar un voltaje simple y técnicas de divisor de corriente utilizando mismamente estas transformaciones. Entonces, esto básicamente se refiere a una equivalencia de fuentes. Pero, ¿qué es esa equivalencia? Pues quiere decir que para cualquier resistencia de carga conectada en las dos fuentes, tanto de voltaje como la de corriente, ambas fuentes van a tener el mismo voltaje de carga y la misma corriente de carga. Y también se va a poder realizar transformación o conversión de fuentes de corriente a fuentes de voltaje o viceversa, siempre y cuando se tenga lo siguiente. Primeramente, una fuente de voltaje en serie, sí, en serie que tenga una resistencia y también para que se pueda realizar la transformación, esta fuente de voltaje debe ser equivalente con una fuente de corriente en paralelo, y que tenga la misma resistencia. Lo que se ve abajo lo que se ve abajo es la fórmula en base a la ley de Ohm para una es para medir la equivalencia en una fuente de corriente y la otra es para medir la equivalencia en una fuente de voltaje. La siguiente diapositiva, por favor. Como ven, aquí un ejemplo de transformación de fuentes o como dije, conversión de fuentes sería reducir este circuito que se ve primeramente a la izquierda de arriba, que pide que mediante transformación de fuentes que se reduzca este circuito hasta que solo quede una fuente de voltaje y una resistencia. El primer paso que hay que seguir es transformar lo que sería la fuente de corriente, que es de 3 amperios, a una fuente de voltaje, y lo que sería la fuente de voltaje de 15 voltios, transformarlo a una fuente de corriente. ¿Con el fin de qué? Pues con el fin de que la resistencia que tenía la corriente, que es de 10 ohmios, se pase a una resistencia en serie. Y esto con el fin de que se reduzca con la resistencia de 8 ohmios. Y también al transformar la fuente de voltaje en una fuente de corriente, la, la resistencia en serie, que era de 3 ohmios, se pasaría a una fuente en paralelo de 3 ohmios que se podría reducir con la resistencia en paralelo de 6 ohmios, como se ve aquí en el circuito 1, que al momento de pasar la fuente de corriente de 3 amperios a una de voltaje, su resistencia de 10 ohmios se pasaría su resistencia en paralelo de 10 ohmios se pasaría a una en serie, con lo que nos permitiría reducir a una sola resistencia. También al transformar la fuente de corriente a una fuente de voltaje y la fuente de voltaje a una fuente de corriente, habría que sacar el voltaje tanto de la nueva fuente como la corriente, tanto como la corriente de la nueva fuente, utilizando la ley de Ohm, como se ve aquí, que el voltaje es igual a la intensidad de corriente la intensidad de corriente del antiguo circuito, que era de 3 amperios, por su resistencia, que ahora es en serie, que es de 10 ohmios. Al hacer estos cálculos, el nuevo voltaje nos dará de 30 voltios, como se ve a la izquierda. Y también hay que sacar la intensidad de corriente de la nueva fuente de corriente, utilizando la idioma que nos dice que la intensidad de corriente es de 15 voltios del antiguo circuito sobre su resistencia, que ahora es en paralelo, que es de 3 ohmios. Entonces, al sacar eso, nos daría que la nueva fuente de 30 voltios, la nueva fuente de voltaje de 30 voltios y la nueva fuente de corriente de 5 amperios. Y para el siguiente paso es reducir las dos resistencias en serie y las dos resistencias en paralelo, utilizando las fórmulas de resistencia en serie, que nos dice que la resistencia en serie es igual a la suma de las resistencias en serie, que en este caso serían la de 10 ohmios más 8 ohmios, que nos daría una
una resistencia en serie, de 18 ohmios, como se ve en el circuito 2, y también hay que reducir las resistencias en paralelo utilizando las leyes de Kirchhoff de la resistencia en paralelo, que nos dice que la resistencia en paralelo es la inversa de la suma de esa resistencia en paralelo, que en ese caso es 6 ohmios y 3 ohmios. Entonces, aplicando esta fórmula nos da que la resistencia en paralelo es igual a 2 ohmios. Entonces, el siguiente paso, el siguiente paso es de esa resistencia en serie y de esa resistencia en paralelo, transformar a estas dos resistencias en una sola. ¿Y cómo hacemos eso? Pues básicamente transformando la fuente de corriente de 5 amperios en una fuente de voltaje, con el fin de que su resistencia de dos ohmios se transforme a una resistencia en serie, ya que como había mencionado antes, la fuente de voltaje siempre está en serie, por lo tanto su resistencia va a estar en serie. Entonces, como se puede apreciar en el circuito 3, al aplicar transformaciones, la fuente de corriente de 5 amperios pasó a una fuente de voltaje, con lo que el circuito que antes estaba en paralelo ahora pasó a uno en serie. Entonces, ahora nos es más fácil reducir el circuito mucho mejor, ya que tenemos dos fuentes de voltaje dos fuentes de voltajes que podríamos reducirlas a uno solo aplicando la resta, ya que, ya, ya que los dos circuitos, ya que los dos circuitos, sus signos positivos se encuentran. Por lo tanto, habría que aplicar una resta de voltajes. Y también para reducir estas dos resistencias en serie a una sola, había que igualmente aplicar la fórmula de resistencia en serie, que sería que la resistencia en serie es igual a la suma de resistencias que están en serie, que es igual a 18 ohmios más 2 ohmios, que nos daría un total de 20 ohmios. Y también la resta de los dos voltajes nos daría que si la resta de los dos voltajes nos daría que es igual a 20, con el que el circuito ya estaría reducido a una fuente de voltaje y una sola resistencia. Gracias. Buenos días, ingeniero y compañeros. Yo les voy a hablar sobre la conversión de fuente de tensión a fuente de corriente. Una fuente de tensión puede convertirse o transformarse en una fuente de corriente intercambiando una resistencia en serie por paralela, como se muestra en la figura. Entonces dice que la resistencia en serie tenemos que pasarla a una resistencia en paralelo y transformar el voltaje a corriente. El voltaje lo transformamos usando la siguiente fórmula. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia, y entonces ya obtenemos la corriente. Aquí tenemos un ejemplo. El circuito de la fuente de tensión a continuación con un voltaje de 20 voltios y una resistencia interna de 5 ohms. El valor fuente actual se puede determinar mediante esta forma. Entonces tenemos que pasar la resistencia de 5 ohmios que está en serie, pasarla a paralelo y transformar los 20 voltios a una corriente. Usamos la fórmula que está aquí, que es corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces es 20 sobre 5, nos da 4 amperios. Y ahí ya podemos pasar de una fuente de tensión a una fuente de corriente. También tenemos conversión de la fuente de corriente a fuente de voltaje. La fuente de corriente se transforma en una fuente de tensión intercambiando resistencia en paralelo a serie. Se convierte en una fuente de voltaje colocando la resistencia en serie con una fuente de voltaje. Aquí tenemos una fuente de corriente en paralelo y la podemos transformar a una fuente de voltaje en serie. Para hacer esto tenemos que pasar la resistencia a resistencia que está en paralelo a una resistencia en serie, pero no cambia el valor, es el mismo valor. Y tenemos que transformar la corriente a voltaje. Para hacer esto usamos la siguiente fórmula, que es voltaje es igual a resistencia por corriente. Aquí tenemos un ejemplo. Para la transformación de fuente actual, donde la fuente de corriente es 10 amperios, con una resistencia paralela de 3 ohms. Entonces, aquí tenemos una resistencia
paralela de 3 ohms, la pasamos a una resistencia en serie y transformamos 10 amperios a corriente, a voltaje. Y usamos la fórmula que es voltaje es igual a resistencia por corriente. Y nos queda de corriente a una fuente de voltaje. Eso sería todo. Gracias. Ya, gracias. ¿Consultas a los compañeros? A ver, voy a aprovechar que los compañeros tocaron este tema para indicarles acerca del proyecto que vamos a manejar para esta segunda unidad, bueno, para el final de la asignatura en realidad, pero voy a pedirles para esta segunda unidad un avance de este proyecto y bueno, vamos a hacer, primero que nada va a ser un proyecto simulado, es decir, van a hacerlo ustedes en Proteus, lo van a hacer en Multisim, pueden utilizar KiCad, como ustedes deseen, ¿no? Las herramientas que los compañeros mismos han expuesto para lo que es el diseño de circuitos y también para lo que es la parte del diseño de la PCB. Entonces van a hacer lo siguiente, miren, se trata de... Primero que nada es el diseño de una fuente de poder. Vamos a poner por acá. Ustedes ya habrán visto en las prácticas de laboratorio, inclusive que hemos hecho en LabsLang, tienen una fuente de poder variable. Justamente eso es lo que ustedes tienen que diseñar. Entonces, de forma general, ¿en qué consiste? Hablábamos nosotros dentro del mundo de electricidad, dos grandes subconjuntos, que es la parte de la corriente directa y lo que es la corriente alterna. Nosotros hasta ahora hemos analizado lo que es la corriente directa. ¿Sí? Justamente dentro de los circuitos hemos analizado este tipo de fuentes, que es una fuente de corriente directa, que bueno, esto especifica básicamente lo que son las baterías, pilas y fuentes de poder. ¿Sí? Otorgan un tipo de señal que es continuo en el tiempo. ¿Sí? Como lo pudimos nosotros ver en un osciloscopio, por ejemplo, si nosotros midiéramos en un osciloscopio la fuente de poder, me parece que lo hicimos en alguna ocasión, la fuente de poder variable que tenemos en LabsLang, lo medimos en el osciloscopio y nos va a salir una señal así, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una fuente de poder, por ejemplo, de 10 voltios, vamos a tener estos 10 voltios constantes en el tiempo. ¿Sí? Mientras que la corriente alterna, en cambio, es un tipo de corriente que va a cambiar en función del tiempo. Y por lo general, esta es una señal sinusoidal. Les mostré en alguna ocasión también en LabsLang que teníamos un aparatito que se llama el generador de funciones o generador de señales que me genera este tipo de señales, ¿no? Sinusoidales, de pronto triangulares, de pronto cuadradas o tipo rampa. ¿Sí? Son tipos de señales. Entonces, las que nosotros conocemos comúnmente son estas sinusoidales, que es la señal alterna que nosotros, bueno, que en este caso la empresa eléctrica proporciona, ¿no? Para lo que son los medidores de las casas, de los negocios, de las empresas. Todo se alimenta con esto, ¿sí? Lo que varía de pronto aquí es el tipo de medidor que entrega, ¿no? Por lo general nosotros en los domicilios tenemos un medidor bifásico,
es decir, que tiene dos fases, el neutro y la fase, y nos da una señal de, bueno, en teoría de 110 voltios. ¿Sí? Este es un valor, bueno, ya cuando analicemos la parte de corriente alterna vamos a ver este valor que es un valor RMS. Bueno, pero es una señal alterna sinusoidal. ¿Sí? También nosotros podemos tener en la empresa eléctrica otro tipo de servicios que es trifásico, donde ya en cambio se tiene 120 voltios, ¿no? También lo que se utilizó bastante en lo que son las cocinas de inducción, ¿no? Seguramente algunos deben tener la cocina de inducción. Para eso utilizaron un medidor de 220 voltios. Bien, entonces, en alguna ocasión conversamos también sobre esto, bueno, estos dos tipos de energía, ¿no? La corriente directa y la corriente alterna. Y cómo se fue, bueno, cómo fueron creando o evolucionando. Digamos que por una parte Thomas Edison me parece que fue el que impulsaba, digamos, la parte de alimentación en las casas con corriente directa, pero bueno, no tuvo buenos resultados, ya que la corriente directa, aunque tenía sus ventajas, digamos que era menos inofensiva para el ser humano, digamos, al tener, digamos, contacto o al tener una descarga eléctrica. Sin embargo, había bastantes pérdidas en la transmisión, sí, pérdidas de potencia. Entonces no era muy eficiente, digamos, eléctricamente hablando. Luego se optó con la corriente alterna, que vuelta, en cambio, fue el Tesla el que impulsó este tipo de energía, en el que sí ya, bueno, vimos algunas ventajas, ¿no? Referente a la parte de potencia, la parte de disipación de energía, donde era mucho más óptimo utilizar en las transmisiones de distribución, de acceso hacia los domicilios, ¿no? Entonces, por eso que se ha adoptado, digamos, este tipo de energía para el suministro, ¿no? En las casas. Pero ¿qué sucede? Sucede que, digamos, hay ciertos dispositivos, o la mayoría de dispositivos electrónicos está diseñado para operar en corriente directa. Sí, por ejemplo, las placas electrónicas, placas digitales. Cuando veamos nosotros en la siguiente asignatura, que es diseño de circuito, vamos a analizar los circuitos integrados. Y vamos a ver ahí que los circuitos integrados, bueno, existen algunas familias de fabricación, que son la familia CMOS y la familia TTL, que, bueno, especifican algunas características técnicas de funcionamiento de estos circuitos integrados. Pero, por lo general, digamos, están estos alimentados a tierra y esto a un VCC, que por lo general, bueno, dependiendo de la familia, tienen un rango, ¿no? Pero, por ejemplo, la TTL es de 5 voltios. Sí, y acá, en cambio, la hacemos, bueno, hay de diferentes, hay de, por ejemplo, de 3.6 voltios, que son de menor consumo de energía, menor consumo de potencia. Pero este tipo de energía de aquí, que se alimenta, por ejemplo, los circuitos integrados, es de corriente directa. Y en la mayoría por ejemplo, un Arduino o una Raspberry, la mayoría de sus elementos internos, mejor dicho, todos sus elementos internos funcionan con corriente directa. Los celulares, las tablets, ¿no? Entonces, lo que necesitamos para que estos elementos o electrodomésticos que nosotros tenemos en nuestros domicilios operen en corriente directa, necesitamos convertir justamente este tipo de energía, ¿no? La corriente alterna necesitamos convertirla en corriente directa. ¿Okay? Entonces, eso es justamente lo que hace la fuente de poder. Convertir, es decir, yo voy a tener aquí un aparatito que tiene aquí un enchufe, ¿no es cierto? Y esto yo lo conecto a la pared. Y aquí me está entrando entonces la corriente alterna. 110 voltios de corriente alterna a 60 hercios, que es la frecuencia. Aquí, bueno, hablamos también de una señal periódica. Por eso, cuando analicemos la parte de corriente alterna, ya lo hemos de analizar. Por ahora, dejémoslo de esa forma. Pero lo que hace la fuente de poder, como les digo, es convertir esto en varios procesos, que es lo que ustedes tienen que diseñar. Bueno, los compañeros comentaban algo sobre los procesos que se usan. Primero, la transformación. Transformar, digamos, el voltaje, en este caso de 10 voltios, digamos, bajarle a, qué sé yo, a 30 voltios. Entonces se disminuye, ¿no? La amplitud. Es la transformación. Entonces hay varias fases. Hay la transformación, hay la rectificación,
hay el filtrado, la regulación. Entonces, todas esas fases les pido que ustedes las vayan analizando, las vayan ya estudiando, porque como les digo, vamos a presentar un avance ya de aquí a unas, que será unas 3 semanas sobre esto. Entonces, para que trabajen sobre esta parte de aquí. Entonces, la idea es, como les digo, por ejemplo, si yo tengo una fuente de poder de 5 voltios, me va a sacar, digamos, aquí va a entrar los 110 voltios de corriente alterna y acá me va a sacar, por decirles, 5 voltios de corriente directa o corriente continua también que se la llama. ¿Sí? Si es una fuente en cambio de 10 voltios, me va a presentar en cambio 10 voltios de salida. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero es que hagan una fuente variable. ¿Qué me faltó? Variable. Como lo que tienen en LabsLang. ¿No es cierto? Ustedes pueden irle con una perilla moviéndole y variando, ¿no es cierto? Dentro de un rango. Entonces yo puedo variarle aquí, sería con un potenciómetro. Y aquí esto va cambiando, ¿no? Va cambiando, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, hasta llegar a un máximo, ¿no? Entonces, bueno, ahí les dejo a ustedes libre hasta qué valor puede ser, ¿no? Máximo podría ser hasta 30 voltios de corriente directa, no más que eso. No creo que en la práctica se use más de eso. Máximo hasta 24 voltios se usen en algunos dispositivos, ni tanto. Bueno, entonces la idea sería esa, ¿no? Pues que ustedes puedan aquí ajustar con un potenciómetro y la salida acá de la fuente de poder va a variar. ¿Sí? Entonces, en la práctica, ¿qué se hace? Se pone aquí inclusive, digamos, la perilla, se pone aquí en la cajita, ¿no? Hablo externamente, un medidor, entonces para que aquí me vaya mostrando en la pantalla, digamos, me vaya mostrando 1 voltio, 2 voltios, ¿sí? 10 voltios, 11 voltios, y yo poder saber, ¿no? Y acá van unos bornes, en donde ya se conecta, digamos, a los circuitos que ustedes quieran alimentar. Puede ser a un protoboard, puede ser a qué sé yo, a una placa Arduino, Raspberry, ¿sí? Inclusive, miren, les voy a mostrar también para que ustedes ya vayan en esta parte. Analizando también ya con lo que hemos visto, ustedes ya creo que tienen ya un criterio más formado en la parte técnica de electricidad. Vamos a ver, por ejemplo, bueno, no sé si han visto ustedes las placas de desarrollo Arduino. Son unas placas electrónicas que permiten programarlas, ¿sí? Para que realicen ciertas funciones electrónicas, como por ejemplo, lectura de sensores, activación de relés, activación de focos de cualquier carga, ¿no? Utilizado en varias áreas, en domótica, en la parte de robótica, en la parte de control, automatización, bueno, en varias áreas, ¿no? Entonces, si ustedes ven, por darles un ejemplo, acá voy a poner el Arduino. Miren, voy a ver las especificaciones, en este caso el Arduino 1, R3, este es el modelo. Entonces, miren, ¿qué me dice? Tiene un microcontrolador, bueno, es el corazón, este chip de aquí, ese es un microcontrolador Atmega 328P. La velocidad del reloj dice que es de 16 megahercios y un voltaje de 5 voltios. Miren, aquí está hablando de 5 voltios, este es corriente, bueno, aquí no lo dice, ¿no? Pero este es corriente continua. ¿Sí? Aquí les da un voltaje de entrada. Bueno, el Arduino trabaja con eso, ¿no? Pero el alimentador, o sea, la entrada, que aquí tiene un... Déjenme les muestro por acá. Dice que está en un rango, ¿no? De 7.5 a 12 voltios. Vémoslo por acá. Miren, aquí tienen un pin, un socket, en donde se conecta, miren, dice la fuente externa, ¿no? No sé si hay alguna foto. Aquí, miren, aquí se ve mejor. Entonces, miren, este socket de aquí se conecta, ¿no? Se conecta una fuente de poder, básicamente, un adaptador, que no es nada más que una fuente de poder. Entonces me está indicando aquí las especificaciones, en este caso, que aquí funciona de 7.5 a 12 voltios. Ese es el rango.
Si yo le pongo más, de pronto puedo dañar el equipo, ¿no? O si pongo menos, de pronto no puedo operar adecuadamente. Pero lo que hace, miren, el trabajo es de 5 voltios. Entonces, esta placa de aquí, a su vez, dentro de estos elementos electrónicos, tiene unos elementos de regulación que permiten, digamos, digamos, si está entrando 8 voltios, lo va a regular aquí para que se alimente todo con 5 voltios. Entonces, esa es una parte también de la fuente de poder, que es la parte de regulación. ¿Sí? Entonces, como les digo, así tienen ustedes en diferentes dispositivos, pueden encontrar especificaciones en su propio celular. Si ustedes ven, por ejemplo, el cargador de su celular, ahí les va a decir la entrada, ¿no? Entrada 110 voltios, salida, qué sé yo, 3 voltios o 3.9 voltios. Y también les especifica la corriente, ¿no? ¿Cuánto es la capacidad máxima que puede entregar? Pues, digamos, 1 amperio, 800 miliamperios, ¿sí? Esa es la capacidad que les está entregando de carga. O de pronto el cargador también de su computador, de su portátil, de su laptop. Igualmente, ¿no? Les especifica el voltaje de entrada, el voltaje de salida, la corriente, la potencia. Entonces, va a depender de lo que ustedes vayan a alimentar, las características. Pero eso no son nada más que fuentes de poder. O sea, son cargadores, sí, pero obviamente es una fuente de poder con ciertas características adicionales. Entonces, bueno, por esta parte, nosotros en el proyecto no nos vamos a complicar mucho en el tema y vamos a tratarlo netamente con lo que es el diseño de voltaje, ¿sí? Porque como les digo, hay estas dos partes, o sea, hay el voltaje y hay la corriente. Entonces las fuentes se las diseña con estos dos parámetros. La capacidad de voltaje que me va a entregar, en este caso, miren, estoy diciendo una fuente variable, pues qué sé yo, por decirles algo, este va a ser una fuente variable de 0 qué sé yo, a 10 voltios, o a 12 voltios. ¿Sí? Ese es el rango de variación. En el de Lapsland, ¿se acuerdan? Este era de 0 a 25, me parece, 25 voltios, ¿no? Pero bueno, como recomendación nos daban que usemos de 0 a 20 voltios. Esa era una de las características que nos daba el laboratorio o ciertas condiciones que nos estaba entregando, ¿no? Pero como les digo, hay también la parte de la corriente. Entonces ¿qué capacidad me puede entregar la fuente? O sea, ¿cuántos elementos yo puedo conectar a esta fuente de poder? Entonces, bueno, esa parte, como les digo, no nos vamos a meter mucho porque es un poquito extensa, ¿no? El análisis de la corriente, ya intervienen ahí algunos elementos un poco más complejos dentro del diseño de por ejemplo, los toroides, lo que son los inductores, ¿sí? Para lo que es regulación, por ejemplo, de corriente. Bien, entonces, como les digo, vamos nosotros a centrarnos en el voltaje, hacer una fuente de voltaje, una fuente de poder variable de voltaje. ¿Sí? La idea hubiera sido genial si esto ustedes lo implementaban dentro de de una placa, ¿no? En físico. Ahora, no sé si en Lapsland existan los elementos como para simular. Fuera genial, digamos, que lo pudieran hacer ahí. O de pronto simularlo en Tinkercad también fuera interesante. Entonces, se les dejo también ahí como un adicional. Si ustedes pueden hacerlo. La idea es, o sea, lo que sí les voy a pedir es que lo simulen en Multisim o en Proteus. Y obviamente tienen que hacer también el diseño de la PCB. Lo pueden hacer también en Tinkercad, perdón, en KiCad, la parte de la PCB. Pero si pudieran hacer en Lapsland algún tipo de simulación de la fuente, a eso sí se los dejo ahí como un opcional para que lo presenten, lo expongan a los compañeros y ahí sería sería un puntaje adicional por esa parte, ¿no? No sé si les compartí algún momento el Tinkercad, les mostré tal vez cómo funcionaba. No les mostré. A ver, voy a entrar rapidito Es una de las herramientas también que les puede servir a ustedes en la parte de diseño. Esta página,
Tinkercad.com. Ustedes se registran gratuitamente, pueden ingresar con un usuario nuevo o utilizar de pronto su cuenta de Gmail o de Facebook para el registro. Y aquí les va a aparecer, bueno, tienen dos partes inclusive. No estoy aquí. A ver, voy a iniciar con mi cuenta de Google. Tiene dos partes, tiene bueno, es de Autodesk este sistema. Pueden ustedes aquí hacer el diseño de dispositivos en 3D, por ejemplo, para imprimir en una impresora 3D, algún tipo de diseño, ¿no? Y tiene la parte de circuitos, nos van acá circuitos, yo aquí tengo cargado algunos circuitos que he elaborado. Déjenme ver si les muestro. Sí, creo que les he mostrado a ustedes mismos esta parte por ejemplo, de un foco, ¿no? Encender un foco. Aquí hemos visto inclusive, me pongo a modificar. Hemos visto inclusive aquí el uso de los pulsadores, el uso de los deep switch. Como ustedes mismos seguramente hicimos esto. Un poquito lento. Ahora en la parte de Labs LAN, recuerden que también tienen transformadores, tienen transistores, no sé si tienen reguladores de voltaje, diodos si tienen, podrían hacer la simulación de la rectificación, eso sí lo pueden hacer. Es súper lento. Ya. Entonces, mira, aquí yo tengo diferentes elementos que yo puedo escoger en básico o puedo sacar acá todos. Aquí me saca todos los elementos que yo tengo. También tienen resistencias, capacitores. Hay diferentes tipos de capacitores polarizados o estos que son cerámicos, diodos. Veo que tiene un diodo Zener, inductor, pulsadores, potenciómetros, interruptores, fotorresistencias, fotodiodos, sensores de luz. Esto es utilizado también bastante en la parte robótica, ¿no? Sensores de distancia, sensores de sonido, de gas, de temperatura, bueno, diferentes tipos de sensores. Sensor de inclinación, lo que son deep switch, teclados matriciales, un teclado 4x4, LEDs, motores, diferentes tipos de motores, motores de corriente continua, motores de codificación, motores, servomotores. Tienen, bueno, estos piezo que son como unos pequeños parlantitos, control remoto, display de 7 segmentos,
pantalla LCD, cristal líquido. En la parte de potencia tienen diferentes fuentes, ¿no? Tienen una batería de 9 voltios, una batería de 1.5, una pila de 3 voltios. Bueno, aquí hay un tipo papa, también una pila que han hecho una pila utilizando un experimento químico. Lo que son los protoboards. Aquí vienen algunos otros elementos que son estos, por ejemplo, el Arduino que les mostré, el AtiTiny, que es un microcontrolador ABR. Tenemos lo que es multímetros, fuentes de poder, osciloscopios, generador de funciones. Y aquí hay algunos circuitos integrados, temporizadores, comparadores, optoacopladores, transistores, relés, reguladores de voltaje, conectores. Aquí en la parte lógica, bueno, son circuitos, son compuertas lógicas. La NAND, la NOR, la AND, la OR, XOR. Bueno, hay diferentes, ¿no? Y esto justamente lo que hicimos aquí, miren. Hemos hecho aquí en simular y hemos alimentado este protoboard con nuestra batería. Y aquí con este pulsador prendemos y apagamos este foquito. Lo que hemos hecho. Pues la fuente de poder, no sé si de pronto la puedan simular aquí. Creo que no, porque no veo transformadores. Tenemos aquí un transformador. A no ser que esa parte de transformador la podrían, digamos, saltarse y hacerlo con un generador de funciones. Y esa es rectificarla con los diodos. Los diodos si tienen ustedes aquí. Tienen los diodos, tienen para la rectificación. Necesitarían también capacitores si tienen para el filtrado. Regulador de voltaje también se había. Aunque solo había uno de 5 voltios, me parece que había. Pero bueno, podrían hacer una pequeña también simulación aquí, ya para que armen la fuente de poder. Eso, chicos. Eso con respecto al proyecto. Entonces, como les digo, en esta segunda unidad vamos a presentar un avance. Ustedes me van a presentar algo de pronto en la simulación, cómo van avanzando, o de pronto en la parte teórica. Me exponen algo, ¿no? Sobre lo que estaban avanzando. Pero en la tercera unidad ya tendrían que ustedes presentar ya el proyecto, una exposición, todo lo que han hecho. Entonces ahí sí necesitan tener la simulación en Multisim, en Proteus, lo que es el diseño de la PCB. Tendrían que tener un informe presentado en un formato. Vamos a utilizar el formato paper de la IEEE. Ya les voy a pasar un modelo también sobre ese formato. Entonces tienen que presentar ahí, ¿no? En un paper el informe del proyecto final. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ya les voy a detallar ya en el EVA. En los siguientes días les he de poner lo que tienen ustedes entregar. ¿Sí? Pero bueno, básicamente es eso para que ustedes vean lo que hay que hacer, ¿no? No sé si tienen alguna duda. ¿Ese es individual, ingeniero? ¿Perdón? ¿Es individual ese proyecto? Es en los grupos igual que hemos estado trabajando. Eso, chicos. Bien, entonces vamos nosotros a continuar igualmente en la parte teórica. Los compañeros ya expusieron lo que son las fuentes de poder, fuentes de corriente y la conversión, ¿no? Cómo yo puedo convertir una fuente de voltaje a una fuente de corriente, o una fuente de corriente a una fuente de voltaje. La finalidad de todo eso es que yo vaya reduciendo los circuitos. Entonces son ejercicios, ¿no? Hay que irlo haciendo porque eso va a ir en las evaluaciones. Inclusive podemos tratar eso en algunas tareas. Entonces, bueno, igual vamos a ir haciendo más ejercicios sobre ello. Pronto lo que me faltó ahí al grupo es simular. Eso les recomiendo al resto de grupos.
Si pueden presentar también algún tipo de simulación en Proteus o en Multisync, sería ideal, ¿no? Para tener más complementada esta parte de las exposiciones. Eso, chicos. Entonces, el día de mañana, por favor, para que nos ayude el siguiente grupo de exposición, el grupo 2, que tenía el tema de... El teorema de superposición, ya. Conversión delta estrella, conversión estrella delta, también que es interesante esta parte de aquí. Entonces, si pueden hacerlo, como les digo, en una simulación Proteus y Multisync, sería ideal, ¿no? Para poder aterrizar todo esto de aquí. Eso, chicos, no sé si tienen alguna duda de pronto. O con respecto a la práctica. Creo que la práctica estaba sencilla igual. No. Ya, chicos, nos quedamos hasta ahí. Profe, no sé si podría ayudarme, haciendo un ejemplo de circuito en paralelo en LabsLAN. De circuito en paralelo, de resistencias. Sí, sí, de resistencias en paralelo. Ya. ¿Qué pasó? ¿No le sale? No, no me sale la corriente negativa y creo que está mal. Si sale la corriente negativa es porque las puntas están al revés. Espérenme para... El multímetro es al revés. El multímetro, claro, está conectado al revés. Veamos. Ya. Tenemos esto, ¿no? Voy a poner unas resistencias. Ahí yo tengo una resistencia en paralelo. Ya, entonces, simplemente, ¿no? Aquí están conectados estos nodos de aquí y estos nodos de acá. Y ahora lo que necesitaría entonces es conectar la fuente. Simplemente le configuro, me parece que era de 10 voltios lo que estaba. 10 voltios, ya, ahí le estoy configurando. Miren, estas son las borneras que les decía. Entonces, físicamente, estos 10 voltios están saliendo de aquí, del común y del positivo. Es lo que está saliendo acá. Entonces, el común lo conecto al negativo y el positivo, que vendrían a ser los 10 voltios, acá. Y esto también voy a conectarlo a tierra. Así. Ya. Entonces, si yo quiero medir la corriente que ingresa aquí, tendría que yo conectar el multímetro en la sección de corriente. Entonces, este que dice high tiene que ir a la parte positiva de la fuente. Y entonces sería así. Esta positiva viene aquí y viene al high del multímetro. Y en cambio el low, ponerle con color azul, iría en cambio a la resistencia. Está en serie, ¿no? Entonces viene, digamos, de la fuente, sería algo así. En, en mi esquema sería algo así, ¿no? Tengo la fuente que la acabo de conectar a tierra, que es de 10 voltios, ¿no? Y este le estoy conectando aquí en serie con un multímetro. Entonces aquí viene el positivo, que le he colocado aquí el rojo, y el negativo, que es el low, lo estoy conectando así, a una resistencia, a las dos resistencias que están en paralelo. Y para cerrar el circuito, finalmente tengo que esto conectar a tierra. Esto lo conecto acá. Acá.
así. Ya, entonces ahora sí voy al multímetro, coloco un corriente directa y pongo realizar medición. Miren, me está dando 11.02 miliamperios. Ahora, claro, yo cogí una resistencia, no sé de qué valor, bueno, este parece que es de un ohmio. O sí, me parece que es de un kilómetro. Pero bueno, la cosa es que de pronto a usted le pasó esto, que conectó al revés. Es el high del multímetro, lo conectó acá. Y el low lo conectó al positivo de la fuente. Entonces, si yo mido ahí, me va a dar un valor negativo. Es solamente que está al revés colocado el multímetro. Sí, entonces fue eso. Gracias, profe. Eso me equivoqué. Listo, chicos. ¿Alguna otra duda? Bien, quedemos hasta ahí entonces. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Gracias. Luego. Luego, Hasta luego.